Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa magistral que forma parte del Congreso Nacional de Ciencias Sociales que organiza el Consejo Nacional de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular el Instituto de Investigaciones Sociales, a quien agradecemos la anfitrionía de este evento tan importante. En este caso nos corresponde presentar una mesa como parte del eje 17 del Congreso que se denomina Horizontes del Análisis, Evaluación e Incidencia de las Políticas Públicas en México y su Democracia, que tenemos el privilegio de coordinar la doctora Berenice Palacios del Instituto de Investigaciones Económicas, que está, Berenice Ramírez, perdón, del Instituto de Investigaciones Económicas aquí presente, el maestro Gabriel Vadillo también de ese instituto y su servidor Maximiliano García Guzmán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los tres tuvimos justo el privilegio de poder coordinar este eje que nos parece muy relevante en el marco del Congreso. Celebramos que podamos contar justamente con un espacio de reflexión sobre política pública, que si bien puede parecer un tema transversal a todas las mesas que integran el Congreso, que de alguna u otra manera tocan temas de política pública, en particular lo que le interesa a este eje es precisamente el poder reflexionar sobre los elementos del análisis, de la evaluación y de la incidencia de las políticas públicas, y pues para eso hemos convocado a un grupo de expertos que no solamente están más que acreditados en el campo de conocimiento, sino que también han hecho muchas aportaciones sobre este tema en particular, y pues celebro también y agradezco la presencia de quien nos acompañará en esta mesa, en particular de la doctora Sofía Salgado Remigio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, más adelante haré una presentación ya más en forma, de la doctora Angélica Rosas Huerta de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y del doctor Mauricio Iván Dusash Laguna de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La dinámica que vamos a seguir para esta mesa magistral es que los ponentes tendrán un lapso de 10 a 15 minutos para que presenten su argumento inicial y posteriormente tendrán una segunda ronda de participaciones para que pueda haber alguna réplica o ampliación de algún punto que ellos consideren importante sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Y al final abriremos justamente un espacio para la participación de ustedes para preguntas y respuestas, y aprovecho justamente para agradecer la asistencia tan nutrida, sobre todo de estudiantes, que pensamos que justo este foro les va a ayudar mucho para aquellos que están pensando en dedicarse ya sea a la investigación o a la práctica de política pública. Y pues también saludamos a quienes están conectados en las redes sociales o las transmisiones en línea que posteriormente se harán de este evento tan importante. Y bueno, entonces vamos a iniciar justo la primera ronda de participaciones. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Angélica Rosas Huerta y me voy a permitir leer una brevísima semblanza curricular. Cada uno de ellos tiene muchísima trayectoria, pero quiero destacar solamente algunos puntos. En el caso de la doctora Angélica Rosas, ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio, cuenta con la maestría en Políticas Públicas y la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura y coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas de la UAM Xochimilco. Imparte docencia en la licenciatura de Política y Gestión Social, así como en las maestrías en Políticas Públicas y Sociedades Sustentables y en el doctorado en Ciencias Sociales. Cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría de estudiantes de la UAM y de la UNAM. Cuenta con publicaciones en libros y revistas científicas a nivel nacional e internacional. Ha realizado varias evaluaciones de programas presupuestarios del gobierno federal y también coordinado y participado en diversas investigaciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados con gestión del cambio climático, capacidades institucionales de gobiernos, así como evaluación de programas públicos y agencias estatales. Fue directora de la revista Política y Cultura y coordinadora de la licenciatura en Política y Gestión Social. Doctora, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación de poder reflexionar y presentar algunos argumentos orientados precisamente en torno a lo que es los desafíos de la democracia y las políticas públicas en México. Mis argumentos están orientados principalmente a poder abordar los desafíos de la política pública y la democracia, pero bajo la vertiente institucional. En este caso, pues me voy a permitir presentar algunos argumentos que dan evidencia de los desafíos que tienen las políticas públicas, pero desde la parte institucional. Y en este caso, ¿puedo cambiarle yo? Sí. Y en este caso, pues desde las capacidades institucionales. Antes de abordar esta situación, pues quiero comenzar
con lo que estamos obligados todos los que no solamente estudiamos las políticas públicas, sino también estamos como, recuperamos como objeto de estudio las políticas, ¿no? Y en este caso, pues me quiero centrar planteando que actualmente, pues nuestro Estado mexicano, así como también diversos gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, pues se enfrentan múltiples desafíos. Entre ellos, y creo que es el más principal y el medular, es el poder atender problemas públicos, problemas que se van a caracterizar por su permanencia, así como también por su complejidad, que no solamente están presentes en un momento determinado, sino que han estado presentes ya durante un largo tiempo y que se ha evidenciado pues el impacto que ha tenido para estas poblaciones. Entonces, son problemas públicos que se van a caracterizar por esta permanencia, pero también por la complejidad, en donde pues principalmente las poblaciones más vulnerables son las más afectadas, no solamente para las poblaciones de nuestro país, sino también estamos hablando a nivel mundial, ya sea, por ejemplo, por su situación económica, su situación social o física, o bien por el simple hecho de estar ubicados en ciertos territorios, ¿no? En función de ello, pues enfrentamos, pues en este caso, pues estamos enfrentando pues problemas que no se presentan ni de manera lineal y tampoco de manera predecible. Son asuntos que podrían ser considerados, en este caso, que tienen una complejidad y enfrentan una incertidumbre, así como también no están considerados que son atribuibles única y exclusivamente a través de una sola dimensión o a través de una causa en particular, sino son multidimensionales, trascienden fronteras, también trasciende la actuación de gobiernos específicos, y estamos hablando ahora no solamente de problemas que se pueden tratar a nivel local, sino estamos haciendo referencia a problemas globales, que ya no solamente es necesario la intervención de una sola autoridad gubernamental, sino de múltiples autoridades que se encuentran en diversos niveles, pero sobre todo también está aquí presente la necesidad de incorporar la participación de los múltiples actores no gubernamentales, ¿no? Llámense organizaciones civiles, ONGs, o por el simple hecho de ser parte de un problema como ciudadano, también podríamos estarnos incorporando en ello. En función de esto, entonces, también tenemos que agregar en este caso que desde finales del siglo pasado en América Latina se empieza a desarrollar procesos de modernización del Estado que demandan nuevos roles, estilos de gestión para poder gobernar, así como una mayor capacidad para lograr resultados en cuanto a la atención de los problemas públicos, mejores niveles de especialización y capacitación de sus funcionarios, una mejor cooperación, una coordinación entre organizaciones, una mayor participación, así como también otros requerimientos que se van planteando bajo la misma dinámica de atender estos problemas públicos. Es decir, si nosotros recuperamos esta literatura, estamos haciendo evidencia de la necesidad de poder fortalecer institucionalmente a estas agencias gubernamentales que se encargan de poder atender estos problemas públicos. Sin embargo, pues también contamos con literatura que dan evidencia que a pesar de esta evidencia de poder cambiar la forma como se ha venido gobernando, actualmente también hay casos principalmente de gobiernos municipales en donde pues se siguen caracterizando por sus formas tradicionales de poder atender los asuntos públicos, ¿no? En donde todavía hay un poder centralizado y vertical con estructuras, procedimientos y competencias que apuestan por atender dichos problemas de forma tradicional, que significa de manera lineal y predecible, y en consecuencia pues se presentan resultados insuficientes o poco efectivos en sus instrumentos de política y que por lo tanto pues no responden a estos problemas públicos con la urgencia y la rapidez que se necesita para poderlos atender. Bajo este escenario, entonces, ¿qué tenemos? Pues, y aquí no me voy a explayar mucho, sino simplemente voy a hacer un recorrido con respecto a la literatura que tenemos para poder explicar, en este caso, por qué
actualmente, a pesar de que se han tenido instrumentos de política, por ejemplo, para el caso de la pobreza, pues sigue estando presente el problema y no solamente está presente, sino se ha agudizado. Y entonces, pues ya desde la década del siglo pasado y en particular en la década de los 70, pues se empieza a generar literatura que permite explicar el por qué fallan las políticas públicas, el por qué no alcanzan los resultados y las metas planteadas. Entonces nos estamos ubicando pues en los estudios pioneros con respecto a la implementación de políticas públicas. Desde esa época, pues las investigaciones mostraban la efectividad de las políticas públicas dependía, entre otros factores, no exclusivamente, sino algunos de ellos, por la compleja red de organizaciones públicas con sus distorsiones burocráticas, conflictos intergubernamentales y es más, hasta los propios procedimientos que se están desarrollando. También por una falta de financiamiento adecuado en cuanto al monto o en cuanto a la oportunidad, una falta de interés por parte de las autoridades locales de poder, en este caso, desarrollar aquellas acciones que se estaban implementando o que estaban proponiendo a nivel federal, o bien porque no tenían la autoridad estas agencias encargadas de poder llevar a cabo los programas para poder incidir en los comportamientos, no solamente de las agencias gubernamentales, sino también de aquella ciudadanía que enfrentaba la problemática, ¿no? Y en función de ello, pues ya desde el siglo pasado, pues empezó a desarrollar y en la década de los 80 es cuando se empieza a reflexionar en torno a cómo podríamos estar entendiendo la poca efectividad de las políticas públicas, ¿no? Y en este caso, pues se encuentra una ola de estudios que dan, nos proponen conceptos que nos permiten entender y en este caso ver de qué manera podríamos estar atendiendo esta problemática. En ese caso, en la década de los 80, pues se desarrolla un conjunto de estudios que tratan de explicar la poca efectividad a través de un fortalecimiento institucional. Aquí se centra principalmente a las características internas de la organización, es decir, en aspectos técnico-administrativos, a su propia estructura interna, a las estrategias y cuadros técnico-burocráticos. En la década de los 90 evoluciona las contribuciones y se deja de lado lo que es el concepto de fortalecimiento institucional y se propone trabajar con respecto a la construcción de capacidades institucionales. Aquí reconociendo pues que es importante para la efectividad de las políticas el desempeño de las organizaciones públicas, así como lo trataba el primer concepto que es fortalecimiento institucional, pero ahora lo ubica dentro de un entorno con varios niveles, actores e influencias, actores gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el problema que se tenía con esta propuesta es que se diluía en torno a, o se equiparaba lo que era construcción de capacidad con desarrollo de capacidades. Entonces, no se establecía claramente qué era lo que se podría estar trabajando para poder construir capacidades y de aquello que, si ya se tiene, entonces vamos a desarrollar aquello que ya permite, ¿no? Entonces, ese era el gran problema que se tenía. Sin embargo, la virtud es que se reconocía que los gobiernos no podrían estar operando de manera aislada, sin tener la relación, la vinculación y la injerencia de la sociedad. Ya a inicios de esta década se empieza a desarrollar investigaciones que aluden a poder trabajar la efectividad de las políticas a través de capacidades institucionales. Aquí se va a reconocer a las capacidades como uno de los factores principales para lograr la implementación exitosa de las políticas públicas, en donde se reconoce que para poder tener eso se requiere de organizaciones que permitan definir de manera clara y concreta problemas públicos, establecer prioridades, asignar recursos, llevar a cabo acciones necesarias para entregar bienes y servicios, pero sobre todo por establecer una relación directa con la sociedad. Digo, este es como un recorrido rápido sobre todas estas contribuciones. Pero en este caso, no, todavía no está. Entonces, en este caso, pues si nosotros revisamos qué entendemos por capacidades institucionales, entonces hay una infinidad de contribuciones que nos permiten clarificar. Sin embargo, creo que uno de los retos que tenemos en este momento para poder lograr que las políticas públicas logren alcanzar el éxito esperado es cómo estamos entendiendo esas capacidades. ¿Las estamos entendiendo como un producto? ¿O las estamos entendiendo como una capacidad indicada o bien como una capacidad efectiva o bien como una capacidad como proceso?
Entonces va a depender del tipo de definición que asumamos para poder desarrollar. Entonces creo que una de las apuestas es reconocer que tenemos que asumirla como un proceso. Proceso porque toda dependencia gubernamental, desde el momento mismo que se crea, viene acompañada de una capacidad institucional, la cual se esperaría que se modifique, que se cambie en función de cómo va evolucionando el problema público, en función de las características propias del contexto en el cual está presente el problema público, en función de las relaciones que se establecen entre los miembros de la sociedad con el gobierno, es decir, no es algo dado, sino que se va construyendo, pero pues, tiene que cambiarse en función de estos requerimientos, ¿no? Entonces, en función de ello, creo que ese es uno de los elementos que hay que considerar para poder trabajar esta parte. Ya no me detengo más allá, si quieren más adelante como que abono un poquito. Me voy a centrar en este caso en que a pesar de que hay literatura y a pesar de que hay estudios que se han enfocado a poder tratar de explicar por qué fallan las políticas públicas en el ámbito social, y muy recientemente se ha incorporado esto en la parte ambiental y en la cuestión del cambio climático, a pesar de ello, todavía hay gobiernos que consideran que para poder atender un problema público basta con conocer y atender y fortalecer las características internas, tanto de su Estado como de su gobierno. Es decir, asumen una visión reduccionista, no reconocen que las habilidades que se pueden construir para poder atender esos problemas públicos depende no solamente de las competencias del personal y de las organizaciones, lo que, por ejemplo, Greenland y el propio Repeto llama como capacidad administrativa, sino también va a depender de lo que también se reconoce como capacidad política, es decir, la interacción entre gobierno y sociedad, ¿no? Y en este caso, pues tenemos esta relación que se debe de reconocer. No me detengo más ahí como para poder trabajar. En este aspecto, pues tenemos también que considerar que esta capacidad institucional se debe de asumir que se desarrolla y se fortalece a partir de una variedad de factores institucionales. Van desde pues, los recursos humanos, qué características deben de tener esos recursos humanos para atender un problema público específico, por ejemplo, llámese, no sé, la mitigación de gases de efecto invernadero, a comparación de si no estoy hablando de mitigación, si no estoy hablando de adaptación. Entonces, ¿qué características? ¿Cuánto personal? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Qué tipo de perfil? El tipo de contratación. Esos son los factores que podríamos estar considerando para poder, en este caso, tratar de trabajar estas capacidades o estas habilidades. Pero no solamente es eso, sino también reconocer cómo podemos establecer esa relación con todos aquellos actores no gubernamentales y no solamente dentro del ámbito nacional, sino también hay que reconocer que nuestro Estado mexicano y así como otros estados han asumido compromisos a nivel internacional, en donde esos compromisos también están incidiendo en la forma como se está atendiendo los problemas públicos. Llámese violencia de género, feminicidio, llámese cambio climático, llámese la discriminación por ciertos rasgos. O sea, al final tenemos que reconocer que hay una multiplicidad de actores gubernamentales que también están presentes y que por lo tanto debemos de establecer relaciones o redes de interacción entre el sector público, el privado, las organizaciones no gubernamentales y los actores internacionales. Y también y aquí hay un elemento clave que ya desde el siglo pasado los estudiosos en políticas públicas lo asumían. Tenemos que reconocer las particularidades propias de cada problema público. Podemos hablar del problema de pobreza a nivel nacional, pero no podemos asumir la misma acción para poder atender la pobreza en el norte del país que en el sur. Tenemos que asumir qué particularidades hay y en función de ello establecer acciones específicas que respondan a esa problemática en particular. No sé cómo vaya. 2 minutitos. Entonces, esto lo omito y me voy con la parte final. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, creo que uno de los retos para poder atender o para poder lograr esa efectividad de las políticas públicas es poder reconocer cuáles son esas capacidades reales, no las que se plantean desde el ámbito normativo, sino las que realmente se están desarrollando para poder atender esas
esas problemáticas. Capacidades que no se pueden asumir desde la visión reduccionista, es decir, desde el propio gobierno, sino en función de la participación de múltiples actores. Estamos hablando de reconocer las habilidades y en función de ello identificar cuáles son esas debilidades, que pueden ser debilidades que están ubicadas en los recursos humanos o pueden estar ubicadas en la propia organización o en el contexto institucional. Y en función de ello, ver qué se necesita cambiar, qué se necesita fortalecer, pues para que en este caso podamos cumplir o alcanzar ese bienestar común que pues es necesario para poder decir que estamos frente a sociedades democráticas y que nuestro gobierno está atendiendo pues esas necesidades, ¿no? Y por mi parte aquí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica Rosas. Muy interesante la charla. Como acabamos de escuchar, pues el perfil que actualmente le reconocemos a los problemas públicos, pues también implica nuevos desafíos, tanto para las políticas, como hoy ya lo menciona, para la capacidad institucional que tenemos para desarrollar justamente esas estrategias de gobierno. Nos deja sobre la mesa inquietudes muy interesantes sobre el papel de los actores, sobre cómo la capacidad instalada puede condicionar la buena marcha de una política, variables que a veces no consideramos tanto, como puede ser la idea del territorio, la heterogeneidad de los espacios donde se desarrollan justamente estas estrategias y otros factores que sin duda como analistas, quizás una inquietud que nos puede surgir, pues de qué manera podemos aterrizar este debate de capacidades y cómo desde nuestra perspectiva, nuestra formación como analistas de políticas, podemos contribuir a que esas capacidades se mejoren y de ser posible se perfeccionen. Bueno, vamos ahora entonces con la doctora Sofía Salgado Remigio. De igual manera me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. La doctora Sofía es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Obtuvo en 2010 el primer lugar en investigación en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México con el trabajo titulado Transparencia en los partidos políticos, estudio comparado en México y publicado como libro de autor único en 2011. La doctora Sofía también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, dentro de los cuales destaca haber sido titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, así como directora general de Recursos Humanos y directora general de Planeación en la Secretaría de la Función Pública. Fue electa en 2018 por el Poder Legislativo del Estado de México como integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en esa entidad y actualmente es investigadora de tiempo completo en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y de la Transparencia, donde coordina un grupo de investigación sobre democracia, contrataciones públicas y rendición de cuentas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Yo voy a empezar la ponencia con una provocación, con dos provocaciones. Y la primera es, pareciera, y justo quiero empezar de esta manera para que podamos, los expertos que estamos aquí, que evidentemente también nos acompañan, los jóvenes que están formándose, hay dos conceptos que me parecen fundamentales, tenemos que recordar. Uno, ¿qué es la administración pública? Porque la administración pública se encarga de ejecutar las políticas públicas. Esto es muy importante. Y la administración pública definida como los grandes teóricos y evidentemente como lo define Omar Guerrero, y Omar Guerrero no la define así porque se le haya ocurrido, sino la define porque es uno de los principales teóricos, era de uno de los principales teóricos que ahora ya no está encuentra con nosotros, y es también un poco en honor a él. La administración pública es el aparato administrativo del Estado. Y por lo tanto la administración pública ha existido desde hace muchísimo tiempo. Y la administración pública, por lo tanto, se encarga entonces de ejecutar todas las acciones, y una de ellas son las políticas públicas, y uno de los objetivos es mantener los objetivos, las estructuras de dominación del propio Estado. Y por otro lado tenemos el concepto de democracia. Y entonces la definición más básica de democracia es el poder del pueblo. Y entonces de origen ya pareciera ser que hay una contradicción de origen, y que entonces vamos trabajando a lo largo de la historia, profundizando en la teoría de la democracia con tres grandes modelos. Voy a empezar con esto.
En una investigación que realicé, identifiqué, no son los únicos, hay muchos otros enfoques de la democracia. Uno es el enfoque del buen gobierno, el otro es la calidad de la democracia y otro es la democracia interna. Y me parece que estos enfoques nos pueden ayudar a entender y comprender cómo profundizamos, no solo en temas de políticas públicas, sino en temas de cómo democratizamos y cómo trabajamos para que partidos políticos, asociaciones civiles, estructuras de gobierno, sindicatos, universidades, podamos exigirle democracia. Y entonces, desde el enfoque del buen gobierno, evidentemente, hay autores, Stoker, Roots, podemos identificar dentro de la calidad de la democracia, está Morlido, O'Donnell, Schmitter, y también dentro de la democracia interna, evidentemente, está uno de los grandes teóricos que hoy tenemos con nosotros en este congreso, que es el doctor Manuel Alcántara, y evidentemente también Schmitter está. Y entonces, a partir de estos conceptos teóricos, podemos exigir no solo rendición de cuentas, no solo calidad en sus procesos, calidad en sus rutinas, calidad en el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, evidentemente en el manejo de los recursos tecnológicos que hoy son sumamente importantes y que poco le hemos dado indicación. Ahora, a partir de esta premisa de cómo podemos nosotros empezar a exigirle y a partir de qué, estos son digamos, desarrollos teóricos propios de la democracia, en el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, que es específicamente donde realizo mis investigaciones, hemos estado empezando a trabajar sobre la democracia en las contrataciones públicas, que es como un tema muy específico. Regularmente las contrataciones públicas habían estado siendo estudiadas, analizadas desde el derecho, lo cual está perfectamente bien, y eso es muy bueno. Pero poco habían estado estudiándose desde la ciencia política, evidentemente desde la sociología y muy poco desde la administración pública y desde estos enfoques donde nosotros empezamos a analizar. ¿Por qué es importante analizar las contrataciones públicas como una política pública? No es una política pública, es una gran política pública, porque todas las estructuras administrativas a nivel federal, a nivel local, los sindicatos, las instituciones electorales, los tribunales, todo el mundo hace un proceso de contratación pública, ya sea para contratar bienes, servicios o para que incluso contratar personal. 5% aproximadamente de nuestro Producto Interno Bruto lo dedicamos a compras públicas y 1 de cada 5 pesos de ese presupuesto del gobierno federal se destina a contratación pública. Y estos tienen ciertas características, dicen, se concentra en ciertos sectores las contrataciones públicas, se concentra evidentemente en proyectos de infraestructura, en combustibles para plantas productivas, en medicamentos y productos. Se concentran también, muy importante, en el 80% de las compras en un total del 1.5 de proveedores, lo cual quiere decir que de origen están siendo poco inclusivas los esquemas de contratación pública y hay un gran sector que evidentemente tenemos que incorporar. Y aquí doy un paréntesis porque hay otra provocación. Me parece que en los desarrollos teóricos de la democracia, ellos nos permiten decir que poco o casi nada hoy le debemos a los partidos políticos. Creo que le hemos dado muchísimo a los partidos políticos en términos de darle la posibilidad de que compitan, de que formen gobiernos y muy poco le hemos dado a la ciudadanía. Y la ciudadanía es al final quien construye también todos los esquemas de democracia y entonces los partidos políticos siempre van con la ciudadanía, la convencen o no la convencen o generan esquemas digamos, clientelares, etcétera, y al final terminan siendo gobiernos, algunos, ¿verdad? Evidentemente algunos no, algunos terminan siendo gobiernos y todos los partidos políticos hoy han quedado de ver. No estoy diciendo que no hayan hecho evidentemente cosas, pero era evidentemente necesario y justificado que tendrían que hacer cosas porque ya estaban allí, tenían una gran cantidad de recursos y evidentemente era muy justificable que tendrían que hacer acciones, nuevas normativas, nuevas infraestructuras, etcétera, ¿no? Y en ese sentido voy a continuar con la presentación. Hay esta premisa es como muy importante, que es la captura del Estado, no solo la captura del Estado, sino la captura de los gobiernos y evidentemente la captura de los esquemas de políticas públicas. Hay dos autores a los cuales me quiero referir. Uno es Francisco Durán, un politólogo peruano que trabajó muchísimo, lamentablemente también ya no está con nosotros,
pero él hablaba justo de la situación en donde ciertos actores, dice, élites de poder, y no estaba hablando solamente del sector privado, no, estaba hablando, hay una colusión con el sector público. Dice, logran proyectarse ventajosamente en el Estado, logrando formas de influencia excesiva. Esto es muy importante, no está diciendo que la influencia sea, digamos, un acto perverso, está diciendo que hay una influencia excesiva y esa influencia excesiva genera, es indebida para tomar decisiones y evidentemente crea privilegios y genera desventajas hacia otros actores. En teoría, en la teoría de la captura del Estado existen dos tipos de actores. Uno, los captores económicos y los captores políticos. Y entonces en el tema de contrataciones públicas no solo estamos hablando de captores económicos, sino también estamos hablando de captores políticos. La captura, dice, puede darse en aquellas instancias que más interesan a los captores y una, evidentemente, las áreas donde más interesan a los captores en temas de contrataciones públicas a los empresarios son las contrataciones públicas. Y otra autora, que es evidentemente la coordinadora de este laboratorio, es la doctora Merendira Sandoval, y ella también habla del proceso de dominación más dirigido al tema de corrupción, y ella dice, la corrupción es un abuso de poder, y como tal el abuso de poder implica que disminuye la participación ciudadana, y si disminuye entonces la participación ciudadana, estos esquemas de control social y control público, evidentemente sí disminuyen. Una de las cosas también que ella comenta y que está de acuerdo con Francisco Durán, digamos, es muy congruente las teorías ambas y evidentemente además no se conocen, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo dos enfoques logran identificar estos elementos. Y entonces ella, una de las cosas que dice muy interesante y que le agrega al tema de la teoría de la captura del Estado es el rentismo. Y entonces, cómo las empresas empiezan a generar ciertos asuntos públicos a partir de la renta, ¿no? La renta que le va generando a estas empresas a partir de estos principios. Ahora, tenemos un problema, porque hay un esquema de desigualdades en toda América Latina, en donde en América Latina el 1% de los mayores ingresos de la población se concentra el promedio, el 19 puntos de ingresos del ingreso bruto nacional. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 1% está recibiendo el 19% de toda la riqueza. Este es un ejemplo para que veamos. Y entonces, en las gráficas ustedes pueden identificar el 1% más rico de la población, el 1 es el azul, recibe el 27% de los ingresos. Y si se dan cuenta, los rojitos son el 50% más pobre de la población, solamente recibe el 7% de los ingresos. Y entonces allí ya estamos identificando un esquema de desigualdad bastante importante. Ahora, ¿cuál es el tema con las contrataciones públicas? Este es un indicador que nos muestra, digamos, dentro de los encuentros, dentro de las investigaciones, de los hallazgos que se han encontrado sobre el tema de contrataciones públicas, se encuentra, por ejemplo, que hay pocas posibilidades de que empresas dirigidas por mujeres sean contratadas. O, por ejemplo, que se hagan compras verdes. O, por ejemplo, que haya apoyo a pymes, a pequeñas empresas y que esas pequeñas empresas vayan a hacer contrataciones públicas. La realidad es que ahorita en el laboratorio hemos identificado, es muy complicado un proceso de contratación pública. Tienes que conocer cómo se llevan a cabo los procesos, tienes que seguir el formato específico y la forma específica, los tiempos específicos, y es entendible y comprensible porque se trata de un proceso administrativo y evidentemente se puede ir a tribunales administrativos y cuidan, los abogados cuidan mucho esa parte. Pero algo, los politólogos, los administradores públicos, algo tenemos que hacer seguramente al respecto. Y entonces en estos esquemas de desigualdad en el que están desde las compras verdes, las pymes, las mujeres, incluso las propias empresas, grandes empresas que a veces son socialmente responsables, también tienen un esquema de disminución de posibilidades. Este otro indicador nos muestra que una de las mayores debilidades del tema de contratación pública se encuentra en la transparencia. Y aquí, por otro lado, vamos a mostrar las unidades económicas. O sea, estoy justo mostrando como todas las premisas a partir de las cuales vamos a exigir democracia en las contrataciones públicas. Y estas unidades económicas son por entidades federativas, en donde el Estado de México evidentemente tiene una gran cantidad de entidades, de unidades económicas.
Y aquí están las unidades económicas por sectores, en donde el comercio al por menor, ¿no? Tienen un porcentaje sumamente importante y los otros son los de alojamientos y otros servicios. Ahora, ¿qué hemos empezado a hacer? Empezamos a obtener la información evidentemente pública que se encuentra a nuestra disposición y empezamos a analizar ya los procesos de contratación pública y qué encontramos. Lo que encontramos es, por ejemplo, el tipo de contrato por obra pública, la mayor cantidad de empresas que la ganan son dirigidas por hombres. Nos pusimos evidentemente ya a trabajar quién dirigía, quién era el CEO, quién era el representante legal y si era un hombre o una mujer, y aparte, evidentemente fue un trabajo completamente artesanal, ¿no? Y vamos avanzando poco a poco porque es, digamos, mucha la información, mucho el trabajo artesanal que tenemos que hacer evidentemente porque no existen estas estadísticas, ¿no? Entonces las estamos empezando a trabajar. 90%, pero además vean en dónde, en obra pública, y solamente el 10% la ganan mujeres. En arrendamientos, todas las empresas son dirigidas por hombres, pero además vean la diferencia entre que sean de obra pública, que sean de arrendamiento, y en servicios sí están aumentando el número de digamos, de empresas contratadas dirigidas por mujeres. Y quienes se dedican al tema de género saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? El 74% dirigidas por hombres y el 26% dirigidas por mujeres. Esta es nuestra estadística, esta solamente es de un año, o sea, vamos avanzando poco a poco, es un proyecto muy reciente, ¿no? El maestro, el doctor, ya voy casi terminando, está con nosotros en el proyecto. 86% está dirigido por hombres y el 14% por mujeres. Dentro de las experiencias que tenemos en México es el Padrón de Integridad Empresarial, que la verdad es que nació como un proyecto bastante bueno y creo que ahora ya no terminó bastante bueno. Evidentemente hay literatura en el laboratorio que promovió el Padrón de Integridad Empresarial y la manera en cómo se diseñó, y yo evidentemente cuando ya se dejó, digamos, en manos de otros administradores públicos, este padrón, digamos, cambió. Pero al final el objetivo era no solamente velar por el tema del sector público, sino también ir al sector privado. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Una, evidentemente, empezar a estandarizar normatividad porque hay diferente normatividad a nivel federal, a nivel de organismos autónomos, a nivel de las entidades federativas y a nivel municipal. La otra es que evidentemente sean empezar a considerar empresas lideradas por mujeres. La otra es la proveeduría comunitaria. En Colombia están haciendo proyectos sumamente interesantes en donde las comunidades indígenas se unen en pequeñas asociaciones y venden su café, venden su chocolate a la administración pública y evidentemente están teniendo muchas experiencias muy interesantes. La cláusula de derechos humanos, muy importante en el tema de contratos, ya en algún momento quien quiera profundizar más en esto, con muchísimo gusto lo platicamos. La participación ciudadana, que hoy evidentemente no existe propiamente. En el Ciudad de México existen ahora los contralores ciudadanos, pero los contralores ciudadanos los invitan a ver cómo compran las plumas o el papel, ¿no? Entonces está allí una debilidad institucional sobre todo en la participación ciudadana. Y muy importante, formar y profesionalizar las personas incluso que terminan siendo abogados o siendo administradores públicos, no están conociendo cómo se lleva a cabo un proceso de licitación y es muy complejo y necesariamente necesitamos profesionalizar y evidentemente transparencia y derecho a la información. Muchísimas gracias. Le agradezco también. Gracias. Muchas gracias, doctora Sofía, por esta interesante charla con datos bastante reveladores que orgullosamente se producen desde aquí, desde la Universidad Nacional, el laboratorio en la que ella participa y que encabeza la doctora Irma Heréndira, que también estará, por cierto, en una mesa con nosotros el día viernes, por si quieren conocer un poco más del tema. El tema que la doctora Sofía aborda me parece muy interesante. Si ustedes revisan la literatura de política pública, se van a dar cuenta que cada vez más el tema de las contrataciones se entienden bajo una lógica de política pública, y creo que ella lo ha expresado bastante bien, como la idea de ciertas limitaciones o barreras que existen para la participación, pues desde luego afectan no solamente a la democracia misma, sino también al desarrollo de las propias políticas, y con los ejemplos y datos que ella nos ha mostrado, pues nos queda mucho más claro cómo
se debe avanzar precisamente en abrir a la propia administración con áreas que justamente incorporen a la participación, pero ya no solamente a nivel consultivo ni de una legitimidad en términos de ser testigos, sino de una verdadera incidencia en política pública que nos parece fundamental. Vamos ahora entonces con la tercera participación de la mesa, que corresponde al doctor Mauricio Iván Dusach Laguna, del cual también me voy a permitir leer una muy breve semblanza. El doctor Mauricio es profesor investigador y coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha escrito sobre diversos temas de administración y políticas públicas, incluyendo reformas administrativas, implementación de políticas, regulación, así como efectos del populismo en la gestión gubernamental. Ha impartido cursos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el Colegio de México, la London School of Economics and Political Science, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Administración Pública por la Maxwell School de la Universidad de Syracuse y maestro y doctor en Ciencia Política por la London School of Economics. Doctor, adelante. Chica. Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Está apagado. Ya. Bueno, ahora sé que no se escuchaba bien, así que buenas tardes de nuevo. Mil gracias a Comexo, al Instituto de Investigaciones Sociales y particularmente al profe Maximiliano por la invitación. Y gracias por permitirme compartir la mesa con las profesoras que me precedieron la palabra y con ustedes, que además de acompañarnos están aguantando el calor terrible que hace en este auditorio. Cuando me invitó Maximiliano, la verdad es que no me quedaba claro qué es lo que quería el profe que yo preparara. Cuando empecé a prepararlo me quedó más claro que no tenía claro qué es lo que tenía que preparar. Mis alumnos te van a dar la razón, sí, están igual. Sí, hice mi PowerPoint. Aquí está. Aquí hay, ¿no?, las láminas para que vean que sí cumplí. De hecho, le puse un nombre, dije, a ver, ¿cómo voy a pensar? Y se llama la presentación de puentes y mesas, o de cómo pensar y superar los desafíos de la democracia y las políticas públicas en el México actual. Pero cuando empecé a preparar la presentación, la verdad es que me encontré con el gran desafío de encontrar algo coherente que plantearles. Así que, más bien lo que traigo es un listado de ideas, de temas que quiero presentarles aquí, que espero que les provoquen, partiendo de la idea de que los desafíos pues, son situaciones o condiciones que percibimos como algo difícil, el sinónimo sería los retos, pero pues eso nos dice todo y nos dice nada, sobre todo en democracias como la mexicana. Perdón, no puse mi cronómetro como mis estudiantes para callarme cuando hayan sido 15 minutos. Particularmente en democracias como la mexicana, que son democracias en consolidación, algunos dirían que son democracias incompletas, en procesos de regresión incluso, pero que en todo caso son democracias, como han dicho las profesoras, con condiciones de desigualdad muy importantes y con situaciones de capacidades institucionales bastante limitadas. Y me parece que los 6 conjuntos de desafíos que les quiero plantear aquí para una discusión son relativamente fácil de mapear, quizás de describir, son un poco más difíciles de entender en términos de cómo afrontarlos. Entonces, creo que son desafíos en 2 niveles. Retos que tenemos que enfrentar, afrontar como gobiernos democráticos, sociedades democráticas, por un lado, y por el otro, el gran reto es tratar de saber cuáles son los puentes que hay que construir y sobre todo cuáles son las mesas que hay que poner para tratar de resolver esos temas. Y me concentré en desafíos que creo que cruzan los 2 grandes temas de la mesa, que es democracia y políticas públicas, en tanto que convergen en preocupaciones sobre valores, intereses, preferencias y necesidades sociales. Voy a empezar con la descripción de estos desafíos. Algunos repiten cosas que ya han presentado mis colegas, pero trataré de plantearlos de una manera distinta. Son desafíos que se traslapan hasta cierto punto, pero creo que tiene razón separarlos también. En primer lugar, creo que un desafío a veces obvio
que mencionó la profesora Angélica, que sin embargo ignoramos, sobre todo cuando pensamos este es un tema de México, ¿no? Aquí tenemos que hacer las cosas de manera muy nacionalista, patriota, es que muchos problemas públicos son globales y muchos problemas públicos rebasan las fronteras de las instituciones nacionales. Además son problemas públicos, como describía la profesora Angélica, que se llaman wicked, ¿no? Como la bruja de la obra, pero que quiere decir que son perversos, permanentes, recurrentes, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de temas como migración, cambio climático, narcotráfico, esta serie de temas que por más que un gobierno nacional quiera resolver, no hay manera de que los pueda resolver. Y las capacidades institucionales, los conocimientos, las experiencias son limitadas, y aquí entonces lo que hay que hacer es construir un primer puente, creo yo, entre las soluciones globales, las soluciones que construyen otras naciones para afrontar estos temas, y las soluciones locales o nacionales, ¿no? No podemos pensar en resolver temas migratorios, en temas de infraestructura, incluso en condiciones de cambio climático, sin conocer lo que están haciendo otros países, sin atender las obligaciones regionales o internacionales en la materia. Y entonces tenemos que poner una mesa en la que conversen comunidades epistémicas, las redes también que mencionaba la profesora Angélica, internacionales con las comunidades nacionales. Un segundo desafío creo que se encuentra en lo que podríamos englobar como las crisis y las pandemias. Nos queda claro, creo a todo el mundo, digo, ahorita nadie está usando cubrebocas, hace rato había un chico por ahí todavía con cubrebocas, yo traigo uno en el bolsillo, tú enfrénteme, ceguera de taller le llaman algunos, y ceguera de auditorio vamos a llamarle aquí, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Venimos de afrontar una de las más grandes crisis de la historia de la humanidad, podremos decir que la más grande que hemos afrontado nosotros, ¿no? No creo que alguien haya afrontado una crisis mayor, pero queda claro que no es la única que afrontaremos en nuestras vidas, y hay una serie de situaciones que tendríamos que aprender a responder como sociedad y como gobiernos de manera oportuna también. En la crisis generada por el huracán Otis, todos los huracanes que hemos enfrentado en México antes, es algo que con el cambio climático además va a seguir ocurriendo. Terremotos sabemos que van a ocurrir, y mucho más fuertes que los que el otro día ocurrieron en Nueva York, que paralizaron a toda la ciudad, y creo que el terremoto había sido de 4 grados o algo así, ¿no? Que para nosotros ni siquiera suena la alarma así. Aquí entonces el reto es construir puentes entre experiencias previas, qué es lo que pasó, cómo lo afrontamos, y respuestas futuras o respuestas a eventos futuros que ni siquiera sabemos que van a ocurrir, cuándo van a ocurrir, cómo van a ocurrir. Un tercer tema tiene que ver con los servicios públicos de baja calidad. Creo que ese es un desafío obvio que afrontamos en la democracia mexicana. Podemos hablar, si viéramos los medios nada más el día de hoy, ayer, de temas como salud, el agua, no solamente la cobertura, sino la calidad del agua, que ponen un poco a pensar qué es lo que ha hecho el Estado mexicano en los últimos 200 años, ¿no? No es posible que estemos en el siglo XXI sin una infraestructura básica de salud, de agua, de educación, demás. Pero incluso más allá de estos temas básicos, la atención que recibimos en las fiscalías, la atención que recibimos en los hospitales, la atención que estamos esperando de las y los servidores públicos, sigue siendo un reto. Todos enfrentamos cargas administrativas, temores, ignorancia de cómo se hacen las cosas, como decía la profesora en el caso de las contrataciones, pero lo mismo para presentar una queja en un juzgado cívico, ¿no? Uno enfrenta igual esos retos. Y aquí el desafío es cómo mejoramos el diseño, la implementación de esas políticas, de esos bienes y servicios públicos, y concretamente cómo construimos puentes entre las necesidades ciudadanas, las que tenemos cada una y uno de nosotros, y las acciones gubernamentales. Cómo ponemos las mesas necesarias para que dialoguen los servidores públicos del nivel de la calle, los diseñadores de política pública, con la gente común y corriente,
para saber qué es lo que realmente necesita en cada una de las etapas de la provisión del servicio público. Un cuarto desafío, creo, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, que en algunas literaturas se habla de tecnologías disruptivas o que, por supuesto, conocemos más popularmente en algunos casos como algoritmos, ¿no? Es otro tema que ha estado en las noticias estos días, ¿no? Ayer había discusiones sobre la distribución de tablets a los niños. Ha habido también discusiones acerca de los puntos de acceso a Internet en la Ciudad de México, pero como decía la profesora Angélica hace rato, pues estas son cosas, son capacidades institucionales muy básicas, ni siquiera son capacidades institucionales, son insumos para hacer cosas. Y aquí la pregunta es, ¿cómo aprovechamos las tecnologías? ¿Cómo ponderamos el potencial que tienen para fomentar educación, para dar mejores diagnósticos médicos? Por ejemplo, en la inteligencia artificial hay algoritmos que ayudan a predecir qué tipo de enfermedades vamos a desarrollar. Hay algoritmos que pueden ayudar a organizar mejor el tráfico, pero también sabemos que hay algoritmos que pueden determinar de manera discrecional sesgos en contra de personas o que pueden generar riesgos en la toma de decisiones públicas si nos fiamos de cómo está diseñado el algoritmo. Entonces aquí el reto práctico es cómo construimos un puente entre la inteligencia artificial y el bienestar social. Y cómo ponemos la mesa para que conversen las y los desarrolladores tecnológicos, los funcionarios a cargo de esos temas y las y los usuarios de los servicios públicos. En quinto lugar, y voy cerrando con estos dos temas, que están de nuevo en comunicación y hasta cierto punto se traslapan, pero que me gustaría separar, está el fenómeno de la desconfianza hacia las y los expertos. O sea, vivimos tiempos en los que aun cuando ustedes sean estudiantes, algunos de ustedes de posgrado, algunos incluso profesores, o no necesariamente académicos, son expertos burocráticos, no solo en México, pero en buena parte del mundo hay un momento de desconfianza hacia qué tanto nos pueden decir quienes supuestamente saben de los temas. Por un lado, tenemos la idea de que en algunas áreas, en algunos temas públicos, cualquiera puede opinar, lo cual es totalmente cierto. Vivimos en regímenes democráticos y cualquiera podemos opinar sobre cualquier tema. Por el otro lado, no todos sabemos de medicina, no todos sabemos de ingeniería, no todos sabemos de servicios públicos y entonces hay que informarnos para opinar. Pero en el medio lo que hay es un ambiente social, insisto, no solo en México, pero que se puede palpar, que se suma a la idea de que a veces la calidad de la persona compensa sus capacidades profesionales en que no es tan necesario la formación técnica, no son indispensables las capacidades y eso pone en duda también el peso que puede dar un juicio de alguien con cierta expertise en una materia. Entonces aquí el reto, creo yo, es construir un puente entre conocimiento científico, conocimiento experto, si me permiten la redundancia, y el diseño de políticas. ¿Cómo ayudamos a construir un vínculo o a reactivar esos vínculos de manera que no vivamos en un entorno de ocurrencias de política pública, sino de soluciones de política pública legítimas? ¿Cómo vinculamos a los políticos, a las políticas, a los académicos y a las científicas y a los ciudadanos en torno a los temas que les preocupan? Y finalmente creo que el tema que se traslapa con este, como ya les decía, es el de los populismos y la polarización. Vivimos tiempos en todo el mundo donde la idea de los regímenes populistas dejó de ser una digamos, experiencia poco probable, particularmente en la literatura académica. Después de que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos, quedó claro que era un tema que había que atender, que la discusión sobre los gobernantes, que la idea de populismo ya no era una discusión de partidos de oposición o de movimientos de oposición, sino de posibles gobiernos vinculados a una dinámica polarizadora entre dos bandos, buenos y malos, el pueblo y los que no son el pueblo,
pues ha planteado el reto de excluir a ciertos ámbitos sociales, de contraponer a grupos sociales, de plantear una simplificación de los problemas públicos y por lo tanto de las soluciones públicas, y también a perder un poco la idea de que se pueden construir espacios comunes compartidos. Creo que ese es un último desafío inmenso que plantea el reto práctico de cómo construimos un puente entre preocupaciones sociales legítimas y soluciones de política pública viables y técnicamente sólidas. Y cómo ponemos la mesa entonces para que conversen políticos, funcionarios y el conjunto de ciudadanas y ciudadanos que integran pues, este país en particular. En última instancia, creo, cada uno de estos retos o desafíos, para recuperar la palabra inicial, comparte probablemente soluciones, ¿no? Mayor capacidad técnica, mayor diálogo, mayor participación ciudadana, son soluciones que generalmente damos en la literatura, compartimos en las mesas, pero que no necesariamente resuelven los temas y los problemas. Y entonces aquí el gran reto se les pasa a ustedes, que están formando una nueva generación, que se están formando, que tienen que cambiar la dinámica de las políticas públicas, porque creo que en última instancia el gran desafío de la discusión que yo me planteé es un poco una vieja discusión que podríamos incluso regresar a los tiempos de Laswell, fundador de las discusiones de política pública. ¿Cómo hacemos, ¿no? El gran desafío, el gran reto, cómo hacemos para mostrar que los regímenes democráticos siguen siendo los mejores regímenes para procesar conflictos, para atender necesidades, para brindar soluciones a los problemas públicos y particularmente a las necesidades de las y las personas que conviven en sociedades y por lo tanto que las democracias son el mejor vehículo para construir políticas públicas que promueven, si me permiten el término que retomo de un libro de política pública, el florecimiento de las sociedades. Y creo que ahí está el gran desafío, más allá de particularidades o de temas específicos como los que he mencionado. Pues muchas gracias por su atención y no tuve que esperar a que sonara mi reloj. Aquí le paro. Muchas gracias, doctor Mauricio, por la interesante plática. Pues como pudieron escuchar, pues no son tiempos fáciles, ¿no? Para dedicarse a la política pública. Bueno, creo que nunca lo han sido, pero estos en particular son complejos no solamente por lo que caracteriza el contexto, como él ya lo mencionaba, la incertidumbre, la propia complejidad, el avasallamiento de la tecnología, ¿no? Ahora las cosas se mueven más rápidas y de manera más caótica, pero también parecería que tenemos el enemigo dentro, ¿no? Se lo dijo muy elegantemente, pero esta falta justo de apoyo al servicio público, el privilegiar la lealtad en lugar de la capacidad, pues desde luego son temas que van minando el desempeño de las instituciones y por lo tanto, pues lo efectivo o no que pueden llegar a ser las propias políticas públicas. Bueno, pues para definir la siguiente parte de la sesión de esta mesa magistral, nos queda media hora de trabajo. Para tener como una visión más clara, les hago una primera exploración de si tienen alguna duda para saber si dedicamos más bien este tiempo que viene a preguntas para tener la oportunidad de responderlas todas, o si todavía no se animan a participar, pues vamos con la segunda parte de reacción. ¿Tienen algunas dudas que plantear? Si hay varias manos, podemos empezar con esta parte. Si hay algunas. Entonces, doctora Angélica, Perdón, Berenice. Estoy revuelto con los nombres porque están con colegas que me imponen mucho, pero doctora Berenice, como ya les había comentado, ella es parte de la coordinación de este eje. Nos ha apoyado muchísimo, no solamente en la organización de esta mesa, sino también en las otras que componen este bloque. Y pues le damos la palabra, doctora. Bienvenida. En primer lugar, felicitar a los ponentes. Me han parecido muy interesantes sus participaciones, amplias. Podríamos discutir muchas horas. Cada uno ha abordado diversos temas interesantes, ¿no?
Y yo quisiera recuperar algunos de los elementos quizás para orientar a las preocupaciones que han estado planteando y que tiene que ver con vincular calidad de la democracia con las desigualdades, ¿no? Las desigualdades tan grandes que tenemos y que precisamente me gustaría básicamente que si pudieran abordar qué capacidades institucionales debe de tener la administración pública para dar soluciones a necesidades básicas, cuando tenemos el nivel de pobreza que tenemos y además nos dieron así un brochazo de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo desarrollo de las mismas capacidades como formación o capacidades realmente del Estado, o también lo que está sucediendo con compras gubernamentales, donde se están mostrando esas desigualdades hasta de género, ¿no? Pero que tienen que ver mucho con, hay capacidad para resolver las necesidades básicas que tiene este país con la manera como ha venido desarrollándose la administración pública. Muy bien. Muchas gracias, doctora Berenice. Por ahí había otra mano levantada. Bueno, hay más. Recogemos unas 3 participaciones para que los especialistas respondan y después una segunda ronda. Adelante. Si nos dicen su nombre también, les agradeceremos. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos y todos. Mi nombre es Víctor Mares, soy estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM. Una felicitación a todas y todos los ponentes. Mi pregunta va en el siguiente sentido. En el año 2000 se publicó un artículo del profesor Enrique Cabrero que se llamaba Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México, en el cual más o menos se delineaba cuáles eran las características de la democracia y del sistema político de la administración pública en México, y revisando ese artículo a la luz de este año 2024, o sea, hace 24 años, parece que la cosa no ha cambiado demasiado, ¿no? En el sentido de que somos un sistema político todavía pues muy cerrado, en el cual las tomas de decisiones se hace sin involucrar mucho a otros sectores sociales, en donde hay una democracia incipiente, en fin, una serie de características que pone el profe Cabrero y que hoy en día creo que siguen siendo muy válidas a 24 años de distancia. En ese sentido, entendiendo que ya lleva un cuarto de siglo ese artículo, ¿cómo podemos, y para los que estamos ahora en el estudio de las políticas públicas, pero que también hemos estado en la administración pública para ver cómo se implementan, cómo el análisis de las políticas públicas puede cambiar para que tenga una mayor injerencia en esta relación academia-gobiernos y que pueda tener una mayor incidencia en las políticas públicas? Sobre todo porque, pues, en México, los años 90 es cuando se empieza el estudio de las políticas públicas, sobre todo con la antología del profesor Luis Aguilar, pero se tiene que echar mano de otro tipo de enfoques epistemológicos en materia de políticas públicas, es decir, de la enseñanza de enfoques positivistas a otros como enfoques positivistas o los enfoques constructivistas, a partir, por ejemplo, de lo que ha escrito Gian Domenico Mayone y otros autores. O sea, tendríamos que darle como un giro epistemológico también al estudio, análisis de las políticas públicas para transformar nuestra realidad. Esa sería una de las preguntas que yo tendría. Gracias. Muchas gracias. Vamos con una tercera participación y ahorita estamos en un segundo bloque. Soy Carlos Chávez Becker de la UAM y mi pregunta es muy puntual. Veo cierto grado de contradicción, me gusta mucho el nombre de la mesa, pero veo cierto grado de contradicción entre la idea de democracia y políticas públicas. Y lo digo en el sentido de que si hoy escuchamos las 3 opciones políticas que están compitiendo a nivel federal, ninguna de las 3 plantea abiertamente, por ejemplo, el aumento de impuestos. Y entonces tenemos un problema grave entre la democracia entendida procedimentalmente, la oferta democrática procedimentalmente, y una de las posibles vías o fuentes de fondeo de políticas públicas más poderosas, de una administración pública más potente. Entonces, me gustaría ver qué opinan en el panel sobre esta idea. Muchas gracias. Pues, si no tienen inconveniente, seguiríamos el mismo orden de exposición. Ustedes deciden si quieren dar un comentario general, de manera particular,
o evadir la pregunta, también se vale, ustedes lo deciden, o la debaten, o la batean para el propio público, entonces, para el siguiente mes, exactamente, el siguiente congreso, para que ya tengan materia. Adelante, doctora. Gracias. La verdad es que, pues, no voy a tratar, quisiera tratar de responder a todas, sin embargo, solamente voy a dar un segundo para poder dar como luz de por dónde podríamos estarla considerando. Gracias. En este caso, pues, creo que voy a comenzar con la que me permite dar como este panorama, y es con la interrogante que nos plantea la doctora Berenice, que le agradezco, al igual que los otros compañeros que también están planteando sus preguntas, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, textualmente yo anoté cómo podemos cambiar, no es cierto, sería cómo podríamos estar atendiendo estas desigualdades considerando esta capacidad institucional, ¿no? Y entonces aquí me voy a permitir vincular algunas reflexiones que se pueden fortalecer a partir de la intervención del doctor Mauricio. Y en este sentido, pues tenemos que reconocer, sí, o sea, partimos de que todas las instancias gubernamentales cuentan con una capacidad institucional, pero no todas tienen la misma capacidad. Aquí va a depender de las características particulares de cada problema público y en función de sus propias responsabilidades. Y entonces aquí me permito plantear un argumento que creo que es medular, y en el sentido de que las capacidades institucionales no es el fin último, sino es el medio que nos permite, o que le permite, y aquí me vinculo con la argumentación que nos traía la doctora Sofía, es el medio que le permite a la administración pública y todas las dependencias gubernamentales que la conforman poder atender problemas públicos en función de, o a partir de las políticas públicas, ¿no? Y esta sería una. La otra es que, y aquí también me voy a vincular con lo que planteaba el doctor Mauricio, en el sentido de, sí, estamos hablando de problemas públicos, pero no va a ser lo mismo tratar de plantear, por ejemplo, qué es más importante, la escasez o la crisis hídrica que estamos viviendo o la crisis climática que estamos experimentando, ¿no? Considerando la limitación de recursos que tiene la administración pública. Si nosotros revisamos todos estos, los programas que impulsan acciones, pues todos reconocen que es prioritario atender la crisis hídrica, prioritario atender. Pero una cosa es las declaraciones, estos reconocimientos simbólicos a si realmente se está llevando a cabo una capacidad que permita darle esa prioridad. Y entonces, pues vamos a revisar cuánto presupuesto se le está dando a aquellas dependencias que están encargadas de esas dependencias, de esos recursos, cuántos se van para poder impulsar esas acciones o cuántos se van para otro tipo de situaciones. Entonces, creo que ahí, para poder reconocer el dar respuesta a lo que nos plantea, pues tenemos que particularizar a qué tipo de problemas, ¿no? Si estamos hablando de desigualdad, pero desigualdad implica varias problemáticas, está desde educación hasta, podríamos plantear las cuestiones de salud, pues otro tipo de cuestiones que al final necesitan, pues precisamente, pues reconocer, pero lo que sí es de que hay que considerar que capacidades es el medio, no es el fin último. Y por lo tanto, entonces, hay que trabajar sobre ello. Y un poco lo que planteaba el compañero es, sí, efectivamente, hay que cambiar. Y se ha cambiado. Hay estudios, creo que las obras que se publicaron el año pasado en función de las investigaciones que coordina el doctor, pues da evidencia de enfoques alternativos. Y no es de que sean de moda, sino que la misma necesidad de poder atender y poder identificar los errores o aquellas problemáticas que están enfrentando los programas que se están implementando, amerita buscar otros enfoques alternativos, no solamente del constructivismo o no solamente de una misma disciplina, sino que las obras que compila el doctor, pues da evidencia de diversas disciplinas que rebasan las ciencias sociales y que hacemos uso para poder plantear. Y entonces aquí rompemos con el enfoque tradicional del abordaje de las políticas públicas a través del enfoque secuencial. Hay otros más en donde no es de que estén de moda, sino que aquí hay que reconocer qué es lo que estamos observando y qué consideramos que sea una debilidad y en función de ello ver qué enfoques tenemos y tratarlos de utilizar para ello. Entonces yo aquí la dejo para poder dar oportunidad. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. En relación con la primera pregunta, ¿cuáles son las capacidades institucionales?
digamos, para tratar de desequilibrar el tema de desigualdad, yo identifico una que es muy importante, que todos los servidores públicos sepan, conozcan y que además sepan aplicarlo en la acción cuando están ofreciendo el bien o el servicio, cuando están haciendo sus actividades administrativas, que es el conocimiento de los derechos humanos y de que están brindando un servicio. Créanmelo. Tuve la oportunidad de manejar todos los recursos humanos de toda la Administración Pública Federal y una de las grandes cosas que yo hacía énfasis es en que lo conocieran, qué es un derecho humano. Y cuando las personas empezaban a reflexionar sobre el papel, sobre la importancia de su trabajo desde un enfoque de derechos humanos, cambiaban muchísimas cosas. Y la otra que creo fundamental y que está un poco también relacionada con el tema del recurso humano, pero no solamente con eso, sino con las rutinas que se viven propiamente en el día a día, es el miedo administrativo que tiene el servidor público en todos sus niveles. Y ese miedo administrativo a la jerarquía y al formalismo. Y ese miedo a la jerarquía y al formalismo y al no sobrepasar justo las instituciones formales en todos los sentidos, incluso las instituciones informales que existen al interior de la administración pública, en donde lo operativo es muy complicado que tenga el vínculo con el titular de unidad o con el director general. Regularmente estos rangos administrativos suelen ser muy complicados y entonces si ya te ven hablando con el titular o con un operativo, o sea, pasan cosas que son temas de instituciones informales que existen en la administración pública. Entonces ese miedo administrativo lo que limita es la innovación propiamente en el ejercicio de las funciones diarias, cotidianas, en cada uno de los niveles de puesto, y sucede en todos los niveles. No estoy hablando de que solamente existan los niveles bajos, sino en todos los niveles ese miedo administrativo de innovar. Y en relación con la otra pregunta, se me hace sumamente interesante porque justo también tuve la oportunidad de trabajar muchísimo, digamos, en muchos consejos consultivos, desde el del servicio profesional hasta el de mejora regulatoria. Y los ciudadanos, no, o sea, la participación ciudadana no era participación ciudadana. Era como pasa, digo evidentemente, y lo digo de manera transparente, como pasan en la mayor cantidad de los organismos, donde los consejos ciudadanos. Digo, me encantaría que profesores que están aquí sentados fueran y estuvieran en esos consejos de participación ciudadana, académicos que están, colegas que están viniendo a este congreso, alumnos seguramente que tienen una gran lucha, una gran trayectoria en la lucha ciudadana y que ellos fueran quienes hicieran la propuesta de participación ciudadana. Y esto va ligado evidentemente con el tema de los enfoques. Hay un enfoque que a mí me gusta muchísimo y que es el enfoque de políticas públicas desde el punto de vista antropológico, porque nos permite analizar otras realidades que, voy a ser honesta, el enfoque de políticas públicas que nos han venido enseñando, más o menos anglosajón, francés también, etcétera, no terminan de explicarse, ¿no? Cómo Cherán se organiza en sus estructuras administrativas, ¿no? Entonces, justo cambiar y creo que tendríamos que profundizar más desde esta perspectiva que a mí en lo particular me gusta mucho. Y finalmente, en el tema del fondeo de políticas públicas, desde mi experiencia y evidentemente no solo de mi experiencia, sino además desde la evidencia que existe, es más bien, yo diría que hay que cobrar más impuestos. Yo diría que no hay que cobrar más impuestos. Hay que hacer que paguen bien los impuestos quienes tienen que pagar y quienes tenemos que pagar. Y cuando se paguen bien los impuestos, vamos a tener en verdad muchísimo dinero, que somos un país muy, muy rico, con una capacidad para fondearnos con recursos públicos que estamos obligados todos a realizar, todos, empresas, personas físicas, etcétera. Creo que sería muy interesante. Y algo también muy importante es reconocer la riqueza que tenemos de recurso humano en la Administración Pública Federal. Entonces tuvimos muchas experiencias, la verdad yo creo bastante exitosas. Un día nos dijeron que yo ya tenía experiencias en la Secretaría de Educación Pública, hagan una licenciatura, y solamente era yo y la desarrolladora de contenido, la asesora metodológica. Y dije, ¿cómo voy a hacer una licenciatura? Dije, bueno, va a ser mi contribución a la patria, porque yo iba saliendo del doctorado, y entonces yo dije, bueno, pues ya, ahí en la protesta me dicen que yo tengo que contribuir, pues contribuí, y entonces logramos sacar toda una licenciatura con la que se forman hoy una gran cantidad de servidores públicos
y lo hicimos con muy poco recurso económico financiero. Y yo todas las grandes experiencias que tenemos es que después en otra oportunidad me dijeron, diseña un sistema de capacitación virtual para toda la Administración Pública Federal. No hay recursos. Pero dije, sí hay recursos, claro que sí, tenemos a todos los expertos en administración disponibles, tenemos una Dirección General de Tecnologías y tenemos Moodle, ¿no? Que además es abierto. Y entonces, pues nos pusimos a diseñar, evidentemente con la experiencia que yo ya tenía, nos pusimos a diseñar todo un sistema que en otros momentos hubiera costado muchísimo tiempo, o sea, además implementarlo hubiera costado muchísimo dinero. ¿Y qué creen? No costó, digo, si ustedes ven cuánto costó, pues no costó ningún peso, porque ya estaba la Dirección General de Tecnologías de la Información, los ingenieros que ya estaban ahí lo hicieron súper rápido, yo tenía toda la experiencia, evidentemente, para decirles cómo diseñarlo, y evidentemente todo el contenido, ahí estaban todos los administradores públicos. Entonces hay todo un sistema sumamente interesante. Entonces lo único es saber cómo utilizamos los recursos, y creo que los administradores públicos tenemos justo esa habilidad y esa capacidad, no solamente para gestionarlos, sino también para saber administrarlos. Esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Brevemente reacciono a los comentarios. Primero, sí, no son tiempos fáciles, profe, pero también creo que sí hay mucha más literatura y sabemos mucho más sobre políticas públicas y administración pública hoy en día que cuando yo hace ya, ahora sí puedo decir, en el siglo pasado, estudié la licenciatura en administración pública. Creo que ustedes pueden aventarse un clavado. Hay decenas de revistas que discuten temas de política pública sobre México, sobre América Latina, sobre el mundo, enfoques teóricos. Estoy muy, perdón. Ok, ahí estoy bien, sí, perfecto. Y creo que esa es una buena noticia, o sea, podemos aprender muchas cosas de muchos textos, incluyendo textos producidos, por ejemplo, por el profe Maximiliano y sus colegas. Sí, estamos en un país donde hay muchas desigualdades, obviamente, y creo que allí habría un par de posibles respuestas de qué hacemos para mejorar la calidad de la democracia. La respuesta de política pública, sobre todo recientemente, es pensemos desde el diseño de la política pública qué posibles cargas administrativas hay. Hay una literatura reciente sobre cargas administrativas, no es la de mejora regulatoria, pero tienen en común la idea de vamos a ver qué es lo que necesita el ciudadano para hacer un cierto trámite, qué necesita para recibir un servicio público y qué le está impidiendo llegar a ese servicio público. Porque eso sabemos que genera desigualdades. ¿Quiénes van a recibir los servicios públicos o los mejores servicios públicos? Los que tienen más recursos o los que saben leer simplemente. Ustedes van a la agencia del Ministerio Público, ¿no? Y hay gente que llega y no puede ni leer la hojita que le dan para decir sus derechos, ¿no? O sea, ¿y esto qué es? No saben ni leer o no la entienden. Es una carga administrativa. A lo mejor habría que pensar en una cosa distinta. Lo que me lleva al siguiente punto. Bueno, pues sí, entonces le puedes prestar una tableta, letra más grande, sí, pero ¿de dónde sale el dinero para la tableta? O le puedes poner a una traductora, a un traductor, si su idioma no es necesariamente su lengua materna, no es el español. Pues sí, pero ¿de dónde sale? Y yo creo que la discusión sobre austeridad que se ha tenido en las democracias contemporáneas los últimos 30 años y que hemos tenido en este país también los últimos 30 años, aunque mucho más. Ustedes ven decreto de austeridad. Cuando yo salí al mercado laboral, había un decreto de austeridad del presidente Zedillo, se congelaron las plazas y tuve que encontrarme chamba en otro lado que no fuera la APF. Eso no es nuevo, pero sí ha habido un énfasis muy fuerte y un Estado que no tiene personal y recursos para trabajar no puede dar servicios públicos, ya no digamos servicios públicos de calidad. La austeridad como política pública es un gran error en cualquier gobierno democrático, permítanme decirlo aquí sin matices. Entonces, creo que hay esas dos entradas a la discusión, ¿no? Vemos el diseño de las políticas públicas, cuáles son los problemas que enfrentan las y los ciudadanos, pero también pensemos en cuáles son los recursos que se necesitan a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las capacidades institucionales hay algunas que son básicas, ¿no? O sea, a mí me tocó, presentes una queja ciudadana y te imprimen en las hojitas recicladas porque no tienen, y si se equivocan te dicen, híjole, préstemela para romperla y justificar porque si no me la cobran. No es posible que
enfrentemos situaciones así, ¿no? Que, o sea, son cosas muy básicas. Entonces, pues sí, el Estado obeso del que discutía el profe Aguilar en sus primeros textos no es una buena idea, pero un Estado desmantelado tampoco es una buena idea, ¿sí? Yo creo que ha cambiado mucho el país desde el texto del profe Cabrero. Ciertamente hay patrones que se repiten, se matizan, hay cosas que se permanecen, ¿no? El patronazgo es una situación permanente. El patronazgo es el uso político de los recursos, perdón, de los puestos públicos, ¿no? Y a lo largo de la historia ha variado el estilo de patronazgo. Me parece que el esfuerzo del gobierno de Vicente Fox fue muy importante para cambiar la dinámica de la Administración Pública Federal, pero por supuesto eso se ha ido desvirtuando a lo largo de distintos gobiernos. Pero más allá de eso, los usos y costumbres dentro de la administración pública, yo creo que la sociedad mexicana también ha cambiado. Congresos como este, el surgimiento de el término es horrible, los think tanks, tan criticados al día de hoy. Cuando yo dejé la administración pública hace un poco más de 10 años, ¿no? Y que nos conocimos poco después, me estoy acercando mucho, por favor. No había tanques de pensamiento, no había tantos expertos como hay ahora. Ahora ustedes ven programas con una cantidad de expertos. Yo tuve que venir aquí a invitar a la profesora Irma Sandoval, por supuesto que no se va a acordar, a que nos diera una conversación en la Secretaría de la Función Pública sobre qué era la corrupción, cómo estudiarla, etcétera. Estoy hablando del año 2005, más o menos. Ahora ustedes pueden buscar combate a la corrupción, estudios de corrupción, y hay una veintena de gente que les puede hablar bien del tema, por lo menos una veintena en México. Entonces yo creo que eso sí ha cambiado. Claro que el tema clave es el que te preocupa. ¿Cómo involucramos el conocimiento experto de esos distintos tipos de expertas y expertas en la toma de decisiones públicas? Y ahí también hay una literatura que te puede decir cómo hacerle, recomendaciones, pero también una serie de retos. Si los políticos y las políticas no quieren escuchar, pues es complicado que tengas alguna influencia desde una posición de expertise. Y yo sí estoy de acuerdo en que haya una reforma fiscal, que no sé si se aumenten los impuestos o se rediseñen los impuestos, porque regreso a mi primer punto, con un ingreso por impuestos del 16-17%, que creo que está más o menos del PIB, que es el nivel creo que más bajo de América Latina y uno de los más bajos de los países medianamente desarrollados, pues el país no va a ningún lado. Todo tiene un costo, aunque sea de oportunidad. Y las servidoras y los servidores públicos que se dedican a hacer una cosa dejan de hacer otra, ¿sí? Y ustedes pueden ir al Templo Mayor y lo primero que encuentran es la pancarta que está fuera del Templo Mayor diciendo no tenemos ciertas salas abiertas porque no tenemos recursos, ¿sí? Y de así nos podemos ir al real. Que tiene que pagar impuestos todo el mundo, pues sí, depende de cómo, depende de ciertas condiciones, y ahí podemos entrar en un debate, ¿no? Pero sin reforma fiscal, o sea, prometer no empobrece, ¿no? Pero las desigualdades no se van a acabar, como decía alguna vez un excomisionado de una agencia regulatoria, pasando el dinero de aquí a acá. Lo que necesitas es más dinero en los dos lados, como Estado. ¿Cómo le haces? Ese es el reto. Perdón, ya me extendí demasiado. Muchas gracias, doctor. Bueno. Una de las funciones crueles del moderador es que hay que controlar el tiempo y desafortunadamente pues ya no nos queda mucho espacio, ya nos están dando la indicación en sala que nos quedan solamente unos minutos. Pues les agradezco muchísimo la participación de los tres colegas, como ustedes ya los han escuchado, pues son expertas y expertos en la materia. Esperemos que lo que han conversado haya servido de mucho para quienes se están formando en términos de política pública. Igual agradecer otra vez el apoyo de la doctora Berenice por la organización de esta mesa y únicamente dejar dos reflexiones generales. Una, como ya bien decían los colegas, nos queda claro, por si hubiera alguna duda, por qué es importante seguir estudiando e investigando y haciendo política pública. Es decir, nos guste o no, la política pública es la herramienta más acabada que tenemos para poder atender problemas públicos y hasta que eso no cambie, pues seguramente tendremos que seguir hablando de este tema que es muy importante.
Y la otra que es, y perdón la libertad que voy a tomar, una posición un poquito más política. Para el eje en particular era muy importante visibilizar el trabajo que hacen las colegas mujeres en términos de política pública. Nos parece que es un espacio que hay que abrir cada vez más para que haya más contribuciones de colegas especialistas. Ya ven que hay expertas en el tema y seguramente seguirán formándose más, y pues la idea es que podamos conocer lo que hacen en estos foros, en otros espacios, y pues a seguir reflexionando sobre política pública. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy y esperemos que sigan disfrutando de las actividades del Congreso. Muchas gracias.